Hola y bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación. En nuestra sesión anterior, diferenciamos entre el analizador de espectro, el guardián, y el analizador de señal vectorial, el intérprete. Hoy vamos a bajar a la arena. Vamos a explorar dónde se libran las batallas para las que estas herramientas son indispensables y, lo que es más importante, vamos a aprender a leer su hoja de especificaciones, el ADN que define su verdadero poder. Una vez que tienes un martillo, todo parece un clavo, pero con los analizadores de espectro, los clavos son algunos de los problemas más complejos y cruciales de la ingeniería moderna. En primer lugar, su aplicación más natural es en el mundo de las pruebas de RF y microondas. Este es su hábitat nativo. Cada vez que diseñan, prueban o depuran cualquier cosa que se comunique sin cables, desde un router Wi-Fi, un teléfono 5G hasta un enlace de comunicación por satélite, el analizador de espectro es su compañero inseparable. Necesitan verificar la potencia de salida de un amplificador, analizador de espectro. Tienen que asegurarse de que un filtro de RF está atenuando las frecuencias que debe atenuar, analizador de espectro. Es la herramienta fundamental para dar vida y validar el hardware que constituye la espina dorsal de nuestro mundo inalámbrico. El segundo campo de batalla es uno que afecta absolutamente todos los productos electrónicos, se comuniquen o no de forma inalámbrica, las pruebas de compatibilidad electromagnética, o EMC. La mejor analogía para entender la EMC es pensar en una biblioteca. En una biblioteca hay dos reglas: no hagas ruido para no molestar a los demás y no te distraigas si alguien hace un pequeño ruido para poder seguir leyendo. La EMC es exactamente eso para la electrónica. Tu dispositivo no debe gritar energía electromagnética que puede interferir con otros aparatos. Eso se llama pruebas de emisiones. Y, a la vez, tu dispositivo debe ser capaz de funcionar correctamente en un entorno electromagnéticamente ruidoso sin ser ensordecido. Eso se llama pruebas de inmunidad. El analizador de espectro es el micrófono de ultra alta sensibilidad que usamos en las pruebas de emisiones. Conectado a una antena especial dentro de una cámara anecoica, nos permite medir hasta el más mínimo susurro electromagnético que emite nuestro producto para garantizar que está por debajo de los límites legales. Sin él, la certificación EMC sería imposible. Finalmente, una tercera aplicación increíblemente importante es la caracterización de osciladores. El oscilador es el corazón de cualquier sistema digital o de RF. Es el metrónomo que marca el ritmo de cada operación. Si ese tic-tac no es puro y estable, todo el sistema se desmorona. Un procesador no funcionará. Una comunicación inalámbrica se corromperá. El analizador de espectro es el estetoscopio de precisión que usamos para examinar la salud de este corazón. Nos permite medir la pureza de su frecuencia, la estabilidad de su tic-tac, un concepto del que hablaremos en un momento, el ruido de fase. Caracterizar un oscilador es fundamental para garantizar la fiabilidad de todo el sistema. Ahora que sabemos dónde se usan, veamos cómo se miden. ¿Qué hace que un analizador de espectro sea mejor que otro? No es la cantidad de botones, sino 4 parámetros clave que deben dominar. El primer parámetro clave es el más obvio, el rango de frecuencia. Es simplemente el espectro de frecuencias que el instrumento es capaz de ver. Es como el rango de notas que puede tocar un piano. Un piano pequeño puede tener solo unas pocas octavas, mientras que un piano de cola de concierto las tiene todas. Un analizador de espectro básico puede llegar hasta 1 o 3 GHz, suficiente para Wi-Fi de baja frecuencia o Bluetooth, pero si necesitas trabajar con 5G, radares de automóviles o comunicaciones por satélite, necesitarás un instrumento que llegue a 26, 50 o incluso más de 100 GHz. El rango de frecuencia define literalmente el universo de señales que puedes explorar. El segundo parámetro es uno de los más importantes y a menudo malentendido, el ancho de banda de resolución o RBW. Si el rango de frecuencia es qué tan grande es el bosque que podemos ver, el RBW es el poder de los prismóculos que usamos para mirar dentro de ese bosque. Imaginen que están mirando dos árboles que están muy cerca. Con unos prismóculos de baja potencia, los verán como una sola mancha verde. Necesitan aumentar la potencia, estrechar su campo de visión para poder distinguirlos como dos árboles separados. El RBW es un filtro interno del analizador y su ancho es lo que seleccionamos. Un RBW ancho es rápido, pero solo ve manchas de frecuencia. Un RBW estrecho es más lento, pero nos permite separar y medir dos señales que están muy pegadas en el espectro. Es el zoom de frecuencia de nuestro instrumento. El tercer parámetro define la sensibilidad última de nuestro analizador, el DANL o nivel de ruido medio displayado. La analogía perfecta es esta. El DANL es el nivel de silencio de la sala en la que estás escuchando. Si estás en una estación de tren ruidosa, un analizador con DANL alto, es decir, malo, te será imposible escuchar a alguien que susurre al otro lado del andén. Para escucharlo, necesitas ir a una biblioteca perfectamente silenciosa. Un analizador con DANL bajo, es decir, bueno. El DANL es el suelo de ruido propio del instrumento, su propio siseo interno. Cualquier señal que esté por debajo de ese nivel de ruido será invisible, ahogada por el propio ruido del analizador. Por lo tanto, un DANL bajo es absolutamente crítico para medir señales muy débiles, como las que se buscan en las pruebas de EMC o al intentar recibir una señal de un satélite distante. Finalmente, llegamos al cuarto parámetro, el más esotérico pero vital para las comunicaciones modernas, el ruido de fase.
Como dijimos, un oscilador enal es como un metrónomo perfecto, con un tic-tac en un instante de tiempo exacto. Pero en el mundo real, los osciladores tienen jitter, pequeñas fluctuaciones aleatorias en el tiempo de ese tic-tac. Cuando vemos esta señal en el dominio de la frecuencia, este jitter no aparece como un cambio de frecuencia, sino como una falda de ruido que aparece a los lados de nuestra señal principal. Eso es el ruido de fase. Es la impureza de la nota. Piensen en un violinista, tocando una nota. Un violinista virtuoso dará una nota pura y clara. Un principiante dará una nota que tiembla, que no es limpia. El ruido de fase es ese temblor. ¿Y por qué es tan malo? En los sistemas de comunicación digital que usan la fase para codificar datos, como los que analiza un VSA, este ruido de fase emborrosa los símbolos de la constelación, aumentando los errores y degradando la comunicación. Un analizador con buen rendimiento de ruido de fase es esencial para poder medir con precisión el ruido de fase de los osciladores que estamos diseñando. En resumen, el poder de un analizador de espectro no es un concepto vago, es una combinación tangible de sus especificaciones. Hemos visto cómo sus aplicaciones en RF, EMC y la caracterización de osciladores son la base del mundo tecnológico moderno, y hemos aprendido a descifrar su lenguaje. El rango de frecuencia nos dice hasta dónde podemos ver, el ancho de banda de resolución nos da el poder de hacer zoom, el nivel de ruido define lo bajo que podemos escuchar, y el ruido de fase nos permite medir la pureza de las señales más críticas. Entender cómo esos 4 parámetros se relacionan con el problema que intentamos resolver es lo que separa a un simple usuario de un verdadero ingeniero de pruebas.